Voy a hablar otra vez. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Aprobando. Estoy tratando. Ya te oye, doctor. Muy bien. Muy bien. Buenas noches a todos. Esperamos que hayan tenido una muy bonita semana. El tema hoy día es un tema muy interesante. Y les solicito si pudieran prestar atención, no solamente, digamos, tomar notas, pero si hay preguntas, por favor enviarlas. El tema de hoy es un tema más conciliatorio entre lo que tiene que ver la parte cognitiva, químicos que se producen en el cerebro, conexión entre diferentes circuitos neurales que vamos creando y también el efecto en el cuerpo. Entonces vamos a hablar en cuanto a la creación de mapas neurales y el rol del ego en la salud. Entonces hemos escuchado muchas veces en cuanto al ego. Y creo que no hay una definición bien clara, pero vamos a hablar, antes de iniciar, digamos, la presentación en este aspecto de la información que vamos a recibir, entender un poquito en cuanto a células que son parte de nuestro cerebro. Estas son neuronas, contienen cuerpo de la neurona que tiene, digamos, un núcleo y una serie de órganos internos. Hay una extensión que se llama axón, que hay ramas. Estas ramas se llaman dendritas. Estas ramas pueden multiplicarse en una gran cantidad, que entonces podemos tener extensiones de estas dendritas. Entonces el cuerpo de la neurona recibe información a través de estos puntos de conexión desde otra neurona. Entonces el axón o nervio, como le llamamos, también puede tener una serie de extensiones. Entonces, la cantidad de extensiones que puede haber en una neurona depende de cuánta comunicación tiene con otras neuronas. La cantidad de extensiones de estas dendritas también depende de cuántas neuronas se van a conectar con esta neurona en particular. Entonces, una neurona se puede conectar con miles de neuronas al mismo tiempo. Entonces, y es bueno entender esto para que sepamos, digamos, qué está ocurriendo en el cerebro en lo que concierne a pensamientos químicos y circuitos neurales y mapas. Ya que vamos a hablar del ego, tenemos que entender esto muy claro. Vamos a ver este video, quiero que lo vean, para que más o menos podamos comprender, perdónenme un ratito, comprender un poquito más la manera como esto ocurre. Ok, entonces presten atención. Estas son neuronas y conexiones. Entonces usted va a ver aquí axones y va a ver también una cantidad de dendritas. Ok, déjenme ver qué pasó. Voy a reiniciarlo otra vez. Ok. Ok, como puede ver, esas extensiones son axones que están buscando neuronas con la misma información para conectarse. Y este es un video, digamos, que nos da una idea un poquito más clara en cuanto, digamos, a estas conformaciones neurales y a la gran cantidad de información que va a conectarnos. Entonces, cuando estas neuronas, digamos, se conectan, producen más químicos. Entonces, observe, digamos, el proceso dentro de todas estas comunicaciones. Hay procedimientos que permiten observar actividades neurales. Naturalmente, digamos que estos procedimientos son un poquito muy complejos, pero la tecnología y la ciencia actual dentro del área de la neurología nos ha permitido observar un poco más y tener una mayor comprensión, digamos, en cuanto a la conformación de químicos, conexión que hay entre diferentes neuronas, el tipo de efecto dentro, digamos, de esta conformación,
qué cargas eléctricas se producen, cómo mensajes ocurren entre diferentes neuronas, qué químicos se van a producir en este proceso. Entonces, vamos a estudiar hoy día un poco en cuanto a esto y voy a ser breve para que no sea confuso. Ok, entonces sigamos con la presentación. Ok, entonces creo que el sonido está bien. Por favor, Ninfa, creo que la tengo ahí. Si puede, mándeme un texto para asegurar que tengo el sonido correcto. Muy bien, entendamos qué es el ego, ¿no? Entonces, si Ninfa me está escuchando, mándeme un texto para asegurar que tengo un buen sonido todavía. Ok, no veo ningún texto. Me imagino que estoy bien. Sí se escucha, doctor. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Renato. Ok, no te había visto ahí. Entonces entendamos qué es el ego, ¿no? Esto es nada más que organización, integración y asociación de información que se registra en la mente. Pudieron ver en el video la manera como neuronas van conectándose entre sí, van generando una cantidad de químicos que induce a la conducción de cargas eléctricas con mensajes. También ondas eléctricas y otras ondas de otros tipos viajan por estos axones o nervios. Entonces, información asociada es registrada en la mente en forma de memorias, en circuitos. Circuito es la unión de una serie de neuronas que contienen la misma información. Y también químicos se producen y estos participan, digamos, en la mantención de toda esta memoria. Ahora, el ego no está localizado en una región. No es un ser separado nuestro, no es una tercera persona, no es una tercera personalidad, una cuarta, quinta, no. El ego, digamos, está distribuido, información distribuida en diferentes regiones del cerebro. Ahora, la creación de estos circuitos o conexiones inicia aumento en la conformación de dendritas. Si ustedes vieron, digamos, el cuerpo de la neurona tiene extensiones. Entonces voy a explicarle, digamos, qué es lo que induce a la producción de estas extensiones de dendritas. El propósito, digamos, de incrementar es facilitar más comunicaciones con otras neuronas que van a ser reclutadas cada vez que yo repito la misma información. ¿Ok? Entonces facilita comunicación entre células cerebrales que contienen la misma información. Ok, vamos a entender un poquito más este proceso. Hay archivos y sustratos de tal información que son creadas en áreas específicas del cerebro. Si mientras yo repito la información, el cerebro no puede tener, digamos, constantemente conexión. Entonces hay sustratos, hay archivos que están, digamos, orientados a mantener potencialmente conexión inmediata en cuanto al tema en particular en el cual, digamos, estamos entreteniendo con pensamientos. Entonces tenemos para esto la amígdala, que está en el área límbica del cerebro, aquí abajo. Tenemos también el hipocampus, que es otra región del cerebro que guarda memoria, también facilita información, digamos, para que se registre en el cerebro. Entonces, luego, digamos, todo el resto de la información es distribuida alrededor de muchas neuronas en diferentes regiones del cerebro. Ahora, grabaciones de diálogos que vamos a iniciar internos cuando conversamos con nosotros mismos, ¿no? Estos también son registrados y, digamos, se van a registrar grabaciones en el área subconsciente, que también está dispersada por todo el cerebro, ¿no? Son regiones específicas donde se graban archivos que facilitan, digamos, acciones para que no tengamos que aprender todos los días lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, cómo manejar, o cómo caminar, o cómo cocinar la receta mexicana o la receta griega. Entonces, esta información se va a grabar en el subconsciente después que ha sido facilitada en forma repetida, digamos, y con conexión de muchos otros circuitos neurales. Ahora, el comportamiento después de esto se va a iniciar y luego la repetición de la calidad de estos pensamientos crea hábitos. Todo está, digamos, todo esto ha incluido químicos. Luego de esto, digamos, repetición de estos hábitos logran hacer que sea su personalidad. Por ejemplo,
Y hay personas que piensan que la personalidad, digamos, es algo innato, ¿no? Que es algo de ellos, que está relacionado a otros factores. Pero realmente personalidad es el resultado de repetición de pensamientos que constituyen nuestra personalidad eventualmente. Entonces, estas condiciones, digamos, es lo que se convierte en lo que nosotros somos. Por ejemplo, si yo soy tímido, ese es el resultado de repetidos pensamientos que naturalmente hay químicos, hay una gran cantidad de circuitos neurales, mapas que inicio, archivos que se graban, y entonces más tarde mi personalidad de tímido es el resultado de toda esta colaboración de información que ha sido repetida, digamos, constantemente. Ok, muy bien. Para entender un poco más de esto hay que comprender lo siguiente. Vamos a iniciarnos en el principio para saber cómo se inicia toda esta configuración que termina en nuestra personalidad, hábitos y también en la conformación de nuestro ego. ¿Okay? Entonces, el ser humano entra en un estado mortal y vamos a explorar. Y esto ocurre desde mucho antes del nacimiento. El cerebro ya contiene, digamos, neuronas, información se recibe del mundo exterior a través de la madre. Entonces, cuando el bebé nace, pues hay algunos sentidos que van a estar conectados y listos para recibir información que va a ser registrada en el cerebro. Entonces, va a haber exploración de este territorio nuevo, que para esto se requieren mapas. Entonces el cerebro comienza a construir mapas desde pequeñitos. Ahora, para esto tenemos este órgano que está constituido de 100 billones de neuronas, es lo que le enseñé en el video, y hay más de 1 trillón de otras células de apoyo. Entonces, este órgano está diseñado para recibir información del mundo exterior a través de los sentidos, como sentido auditivo, visual, gustativo, el tacto, olfatorio. Entonces, tenemos extensiones de nervios que tocan estas. Lo que va a pasar, digamos, a través de mis ojos nada más son fotones. Luego esto es transformado en cargas eléctricas que viajan por nervios hasta neuronas, y esto conduce a la producción de ciertos químicos que va a iniciar memoria. Ahora, el efecto no ocurre, digamos, con una sola observación. Tiene que haber continua repetición. Entonces, yo observo otra vez el mismo objeto como un bebé. Y entonces, nuevamente, la luz existente en el ambiente va a iniciar, digamos, que fotones puedan, digamos, elaborar la configuración de lo que estoy observando, y esta es transmitida a través de cargas eléctricas, y luego pues estímulos se inician para, digamos, producir químicos que van a inducir a la memoria. Entonces, cuando hay repetidas neuronas, entonces va a haber conexión entre estas. Okay. Entonces, aparte de eso, el cuerpo de cada neurona, que es el cuerpo, ya hablamos, contiene extensiones. Nuevamente lo repito para que comprendamos. O se llaman axones o nervios. Cuando salen del cuerpo le llamamos nervios. Hay axones muy pequeños y hay unos que son muy largos, le llamamos nervios, salen por la columna, y hay nervios que miden hasta 2 metros, pero son una extensión de una neurona en el cerebro, que es naturalmente, digamos, microscópica. Ahora, las extensiones con las cuales las neuronas se comunican entre sí, aquí están, dendritas y axones. Ahora, el cuerpo humano contiene como unos 150.000. Entonces el cuerpo envía mensajes y recibe mensajes, el cerebro produce también químicos. Entonces, como puede ver, por ejemplo, llega desde por fotones, yo observo algo, ¿sí? Hay luz solar, ojos, que es la luz, produce químicos en mis células en los ojos. Y entonces fotones entran y se puede registrar la información de lo que observo, y esto viaja por axones o nervios hacia el cerebro, y entonces se registra y se forman químicos.
Entonces hay el estímulo, digamos, que viene por los químicos. Ahora, estos estímulos también inician la producción de ciertos neurotransmisores y también producen hormonas. ¿Okay? Entonces, cada célula en el cuerpo recibe información a través de estos químicos que produce el cerebro. Y esto es vital para la salud, ¿no? Tiene que haber un balance de estos químicos. Por los estímulos recibidos por los sentidos es enviado a las neuronas del cerebro, donde la información es convertida en otros químicos. Esta información es codificada y registrada. Nuevamente, la repetición de este proceso conduce a la producción de más químicos que genera memoria. Inicia esto una serie de expresiones genéticas. Entonces, como pueden ver, la observación de un objeto por un bebé observa algo, ¿no? Observa un juguete que tiene diferentes colores. Esto produce estímulos que va a iniciar mensajes también al resto del cuerpo y expresiones genéticas comienzan a iniciarse que inducen al movimiento, que el mensaje del cerebro induce al movimiento de los dedos del bebé, de las manos del bebé, del pie del bebé. ¿Okay? Entonces, esta construcción crea estructuras. Entonces va observando estructuras cerebrales que inducen al comportamiento. Entonces el bebé se mueve las manos, mueve los pies, mueve los ojos, que observa su sonrisa también, el mismo proceso. Y el bebé sonríe también. Entonces eso se llama espejo neural. El cerebro del bebé puede capturar la información y copiar lo que está observando. Entonces, fabuloso mecanismo. Ahora, nosotros también, aparte de estímulos que vienen del mundo exterior, podemos iniciar pensamientos. Ahora, quiero hacer claro, digamos, que en el pasado se creía que los pensamientos eran creados por el cerebro o la mente, que ahora pues hay ciencia más avanzada. Ya sabemos que eso no es cierto, no tenemos ninguna evidencia de aquello. Es más, ni siquiera se sabe dónde se inicia el pensamiento de acuerdo a estudios científicos actualizados. Entonces los pensamientos no son originados en el cerebro o en la mente. La mente es nada más que la construcción de trillones de conexiones de información que es grabada previamente y organizada en estructuras del cerebro por conexiones de axones y químicos envueltos en esta construcción. Entonces, en neurociencia hasta hace poco tiempo se creía que el cerebro originaba los pensamientos. Ahora no tenemos ninguna evidencia. Esta pregunta ha quedado abierta, ya que no hay manera de saberlo. Por el momento, ahora. Para los pensamientos originan estimulación de neuronas y estos producen químicos. Ahora, ¿dónde se producen los pensamientos? Eso es lo que se lo dejo a usted para que reflexione, ¿no? Si usted cree que su cuerpo físico solamente, entonces está estancado allí. Pero digamos, si usted tiene la creencia de que hay algo más, su conciencia o su espíritu, bueno, ahí es donde se inicia. Entonces, los químicos que se producen dependerán de la calidad del pensamiento. Esto es interesante, porque digamos, el cerebro no produce todos los químicos al mismo tiempo, ni la misma cantidad, ni todas las hormonas. Entonces, la calidad de los pensamientos determina qué químicos, qué hormonas, qué neurotransmisores se van a producir. Ahora, cuando hay constante estimulación en alguna calidad del pensamiento en particular, esto conduce a producirse más químicos que inician la creación de emociones y sentimientos. Entonces, aquí tenemos. Y estoy hablando de la parte fisiológica, ¿no? Porque atrás de eso, pues naturalmente está lo que usted es realmente, ¿no? Un ser divino, espíritu, o lo que quiera llamarlo. Entonces usted no es solamente su cuerpo. Ahora, conexiones neurales creadas por pensamientos corrosivos. Vamos a ver el efecto. Que cualquier pensamiento corrosivo, ¿no? Que sea irracional o negativo o insalubre, va a conducir a la construcción de archivos en la amígdala del cerebro. Estos archivos van a ser de temores o de inseguridad o de estado constante de culpabilidad. ¿Okay? Pueden ser expresados verbalmente o no expresados, pero la registración de información va a estar allí. Ahora, siendo el trabajo del cerebro protegernos, entonces cualquier creencia generada por estos pensamientos negativos se van a convertir en una creencia y van a limitar, digamos, la producción de químicos que inducirá a desconexión con otras personas. Entonces vamos a tener, si yo tengo pensamientos corrosivos contra mi hijo, entonces mi cerebro, cuya función es protegerme,
va a tratar de evitar que yo me acerque a mi hijo, entonces no se va a producir la cantidad de oxitocina que necesito, o serotonina, o dopamina, para estimularme en tener una conversación amigable, digamos, lleno de unidad. Entonces podemos desconectarnos de padres, o hermanos, o esposos, amigos, compañeros de trabajo, como amigos en la iglesia, personas en la comunidad donde vivimos, etc. También se puede iniciar desconexión de objetos, por ejemplo, como dinero. ¿Sí? Si yo comienzo a generar pensamientos corrosivos o insalubres y pienso que el dinero no alcanza o no es suficiente, entonces esa repetición induce, digamos, a producir un estado de incoherencia en el cerebro y naturalmente, digamos, como resultado, el cerebro, que es un órgano que está para protegerme, comienza, digamos, a poner limitaciones y es muy probable que yo tenga, digamos, un problema. Aun cuando deseo dinero para cubrir mis cuentas, voy a estar, digamos, incapaz de producirlo o de superarme profesionalmente porque ya tengo unas creencias que me inducen a comportamientos que van a afectar mis facultades de poder desarrollarme profesionalmente en cualquier área en la que esté. Y eso va a crear comportamientos que van naturalmente a poner en peligro mi posición de trabajo o la oportunidad mía de poder tener éxito en el área que quiero tener. Si yo pienso que las personas no tienen dinero y todos están sin dinero, naturalmente, y tengo un negocio, mi postura, digamos, va a afectar mi comportamiento. Y eventualmente, casi inconscientemente, voy a comenzar digamos, a afectar la manera como conduzco el negocio. Y es muy probable que muchos de mis clientes vayan alejándose de mí. Esto puede pasar con cualquier persona, su esposa, su hijo o algo en particular. Ahora, este estado emocional que se produce es totalmente contrario a nuestra naturaleza divina. Y esto, por esa razón, digamos, es que se inicia turbulencia. Cuando iniciamos pensamientos irracionales, negativos o insalubres, va a haber turbulencia en el cerebro, porque es contrario a lo que somos. Y también esto se va a manifestar físicamente, vamos a sentirlo en alguna manera. Por ejemplo, inflamación, colitis, o problemas, digamos, respiratorios. O tal vez, digamos, dolores en algunas partes de nuestro cuerpo. La manifestación puede ser, digamos, con algunas otras condiciones que van a poder notarse, digamos, claramente. Entonces, le recomiendo que usted vaya observando, porque siempre va a haber una manifestación física, siempre. Puede ser caída del cabello, puede ser resequedad en la piel, puede ser retención de agua, puede ser una condición, digamos, problemas cardiovasculares, problemas en la presión, pero va a haber una manifestación física. Ahora, junto con estas emociones, pues esto es nada más un mensaje. Esto, el no entender el mensaje de estas manifestaciones y hacer el cambio en nuestros pensamientos y acciones, esto crea más que estas señales que me vienen, porque, digamos, decidí tomar una mala decisión, tuve una mala decisión o tuve un mal pensamiento corrosivo. Inmediatamente, digamos, a ver estos químicos que mencioné que van a producir ciertas emociones. El mecanismo de estrés se va a aprender. Esto es con el fin de ayudarme. Si yo no tomo acción y hago los cambios, entonces va a haber más incoherencia. Entonces, esto me puede, digamos, crear un problema. Me va a conducir a la creación de más pensamientos irracionales. Porque no va a haber nada bueno atrás de eso, porque mi condición mental está en desbalance y naturalmente no voy a poder pensar racionalmente. Ahora, mientras seguimos explorando, aquí en la Tierra, siempre habrá lecciones que hacer, siempre habrá alguna situación. Nos vamos a equivocar, eso no es un problema. Es más, errores, digamos, nos ayudan a aprender. Este no es el problema. La equivocación no es un problema. Ahora, este error que hacemos va a originar estímulos que interrumpen homeostasis, no solamente en el cerebro, pero en todo el cuerpo. Entonces hay un error que se convirtió porque yo tuve un pensamiento irracional o tuve una acción incorrecta o mi comportamiento ha sido incorrecto, entonces prende el mecanismo de estrés con el fin de ponerme otra vez en balance. Ahora, recuerden que estamos hablando no solamente de pensamientos que son, según la idea que tenemos, se trepan a una nube cuando no estamos pensando en ella. Estamos hablando de información que es registrada en químicos. Y esta información y el enfoque de todo esto
va a depender dónde la energía va a estar, digamos, dirigida en su cerebro. Si va a estar dirigida al área límbica, al área, digamos, de la amígdala, va a estar dirigida al área del neocórtex. Si va a haber, digamos, una configuración de energía distribuida correctamente, eso depende de la calidad del pensamiento. Entonces, si tenemos pensamientos corrosivos, la energía va a ser dirigida hacia las regiones del cerebro donde hemos registrado esa información corrosiva o cualquier otra información corrosiva en el pasado. Entonces va a haber comunicación entre neuronas que tienen el mismo tipo de información corrosiva, entonces dirigida hacia un lugar. Esto va a determinar qué hormonas se producen y qué neurotransmisores. Y entonces la información al resto del cuerpo, que va a través de hormonas y químicos que viajan por la sangre del cerebro y también por cargas eléctricas y ondas y otros procesos de información al cuerpo. Entonces va a haber, digamos, mensajes al cuerpo para que la información sea, digamos, distribuida a diferentes regiones y esto va a determinar qué genes se van a expresar. Entonces, este es el proceso, digamos. Y si es corrosivo, digamos, el pensamiento, entonces el cuerpo se pone en estado de protección. ¿Sí? Y si los pensamientos son constructivos, el cuerpo se pone en estado de reparación, de regeneración. Entonces, no va a haber las dos cosas al mismo tiempo. O su cuerpo está en un estado de regeneración y curación, o está en un estado de protección. ¿Okay? Entonces, la calidad de estos pensamientos son los que van a determinar. Ahora, como indiqué antes, nos vamos a equivocar. El error origina estímulos. Ahora, el mecanismo de estrés que se inician, hormonas y químicos se producen, estas dan la apertura para que usted y yo paremos el error, ya sea, digamos, creado mentalmente o con acciones, y podamos reflexionar sobre nuestras acciones para reconsiderar el pensamiento o el comportamiento que hemos tenido. Entonces, este es el proceso. En ese momento tenemos la oportunidad de mejorar y aprender de este error que cometimos. El error no es el problema, no importa, digamos, lo grave o lo absurdo que haya sido. Ahora, el no tomar acción, este es el problema realmente. Esto es lo que crea incoherencia. Si ya sé que fue incorrecto y no tomo acción. Ahora, la posibilidad de iniciar nuevos circuitos va a haber inmediatamente si no tomo acción. Entonces, y esto va a ser basado en información incorrecta. Esta vez, lo voy a hacer para encubrir mis comportamientos o pensamientos previos. Esta actividad cognitiva inicia la creación del ego. Vamos a ver, digamos, qué nomás hay detrás de esto. ¿Qué contextos son integrados en este proceso? Como dije, el error no es el problema. El problema, digamos, es no atender a la respuesta de las emociones creadas atrás de esta condición y, digamos, tratar de poner esta situación cognitiva debajo de la alfombra, pensando que va a desaparecer. Oh, pues no es tan fácil, no se puede hacer así tan fácil. Yo tengo que integrar procesos, digamos, con nuevos contextos. Entonces, tengo que buscar alguna justificación atrás de mi acción y por qué razón yo no voy a hacer el cambio. Entre esas hay mentes comparativas. ¿Sí? Orgullo. Tengo que convencer a otros mi punto de vista. No importa lo que sea. Aunque me cueste mi tendencia a ser amable o mantener un espíritu, digamos, de armonía en mi hogar. Entonces, orgullo, digamos, envidia, celos, racismo, creencia de superioridad, ya sea por el color de la piel que usted o yo tenemos, estado financiero, nombre de su familia, títulos que ha obtenido, estatus, conexiones, conocimiento o inclusive el nivel de su espiritualidad. Puede ser utilizado únicamente como un objeto para poder encubrir, digamos, sus otros pecados que no quiere resolver. Entonces, ahora esto no es malo, ¿no? Tener espiritualidad y tener buena conducta, ¿no? Y buena moral. El problema es si lo utilizo nada más para yo sentirme superior a alguien más. ¿Sí? La falsa idea de que los problemas fisiológicos y emocionales se pueden resolver con cosas materiales, este es un problema también. Y la idea de que estos problemas que vienen a partir de estas condiciones de orden cognitivas, lo puedo resolver con cosas materiales, esa es una ilusión. Aversión hacia alguien, ¿sí? Comenzamos a entretener pensamientos en cuanto, digamos, a estado, digamos, de interpretación incorrecta, etc. Entonces, grandiosidad personal.
fantasías que creamos. Ahora vamos a ver qué pasa si integramos esto como un motivo para poder encubrir nuestros errores y no querer resolverlos. La integración de cualquiera de estas aseveraciones a nuestros circuitos de conexión neural es muy destructivo. Para la mente, lo es para el cuerpo físico y puede llevar a temores, inseguridad y sentimientos de culpabilidad y definitivamente estrés y tal vez depresión eventualmente. Ahora, con el tiempo va a comprometer su sistema metabólico, sistema hormonal o el sistema inmunológico. Entonces tenemos de esto que entender que estas condiciones fisiológicas y estas condiciones emocionales o espirituales no se resuelven con dinero. Aunque usted tenga el dinero, esto no va a resolverlo. Si no lo tiene y mañana lo tiene, el problema va a seguir, porque es construcciones neurales. Ni posiciones que tenga tampoco va a resolverlo, o títulos, o fama, o reconocimientos. Ni puede resolver los químicos o estimulantes como alcohol, cigarrillos, café, pornografía, comer en exceso o drogas farmacéuticas. Ninguno de estos químicos producidos ya sea, digamos, fuera de nuestro cuerpo o dentro de nuestro cuerpo, puede resolver estos problemas. Porque estas condiciones no fueron creadas afuera, fueron creadas adentro. Nosotros mismos las iniciamos. Ahora vamos a ver el efecto, digamos, en vivir bajo estas condiciones, cómo el ego, digamos, puede afectarnos eventualmente. Voy a poner un ejemplo, pero vamos a ver, digamos, enfermedades van a venir. El 96% de todas las enfermedades ya sabemos científicamente que son iniciadas por estos factores cognitivos. Diabetes, sobrepeso, presión elevada, digamos, problemas de colesterol, cáncer, problemas inmunológicos, caída de cabello, problemas en la piel, colitis, gastritis, problemas autoinmunes y todas estas condiciones. Digamos, hay con más de 13.000 enfermedades que conocemos. Cuando usted va al origen de las enfermedades, lo que encuentra es expresiones genéticas que han sido estimuladas, digamos, por un desbalance en la producción de neurotransmisores y hormonas en el cuerpo. Naturalmente que estas condiciones cognitivas también llevan a malos hábitos, problemas en el sueño, problemas en la producción de dopamina, entonces no hay mucho entusiasmo y no hay motivación para hacer las cosas. También va a haber, digamos, otros problemas en la alimentación. Poca hambre, no hambre, salimos sin comer, desayunando, no se produce hormonas para producir el apetito en la mañana y las personas salen sin comer. Esto ya es una señal que hay un problema. O tal vez, digamos, no se produce hormonas que lo detienen a seguir comiendo más de lo que debe comer. Otros daños puede ser en el sentido gustativo. También puede haber otros daños más que afectan la producción de serotonina en su cerebro, la producción de oxitocina, que lo ayudan a conectarse con los demás. Producción de dopamina puede afectar también eventualmente actividades musculares. Pero, digamos, tenemos otros daños más y es también el exceso de hormonas de estrés. En todos estos factores, digamos, llevan a condiciones que la persona no espera. Ahora, debido a que esto es muy elusivo, es muy difícil uno mismo verlo, porque, digamos, el ego es algo muy enterrado, digamos, al fondo de todas nuestras respuestas, digamos, al mundo exterior. Se hace tan elusivo, digamos, que lo utilizamos como una herramienta y es espontáneo, digamos, está en el subconsciente, es automático. Vamos a ver qué problemas va a haber asociados. Va a haber falta de conocimiento de nuestra naturaleza divina. Este es un problema. Es más, digamos, la idea de Darwin de que todo es material y que también el cuerpo, digamos, es como una máquina. Esto, digamos, es una fantasía, porque hemos estudiado por mucho tiempo el cuerpo, conocemos bien qué químicos se producen, tenemos un mapa de todos los genes, ahora sabemos lo que es la epigenética, sabemos ya que los genes no es lo que determina la salud de las células, del cuerpo, pero que hay factores fuera de las mismas células que vienen desde otras partes, como el cerebro y hormonas, que son las que inducen, digamos, a una expresión genética que se cambie, que inicie mutaciones. Entonces, falta de conocimiento de nuestra naturaleza divina es un problema.
Porque entonces, si yo no entiendo esto, naturalmente yo no voy a entender la naturaleza divina de otros. La idea y creencia de que no es suficiente para todos. Este es otro problema. Y estas ideas fueron inducidas, digamos, hace como más de 100 años atrás, con la idea, digamos, de que este mundo es para el más fuerte, ¿no? Y que hay poco, y que el más fuerte es el que sobrevive. La idea inconsciente de que somos el centro del universo. Esto es lo que estrés produce, ¿no? Entonces va a haber, digamos, esa idea, digamos. Parece que como que todos están, todo lo que mi esposa hace o mi hijo hace o dice tiene que ver conmigo. Y no entendemos, digamos, que hay procesos de aprendizajes y hay diferentes espacios en la vida del individuo donde errores se ocurren y la persona está tratando de aprender. Entonces, cuando hay un error que alguien comete en casa, inmediatamente, digamos, lo tomamos personalmente. Es contra mí, ¿no? Seguramente por eso está serio, ¿no? El deseo de controlar y manipular, esta es una situación que hay bajo cuando el ego, digamos, está presente. Entonces, egoísmo, nuevamente, sí, es mí nada más. Si estoy sufriendo y quiero que todos sepan que estoy sufriendo. Entonces, estas condiciones, digamos, de tratar de centrar, digamos, todas las actividades que ocurren alrededor mío, ¿no? Cuando realmente no comprendo que mi hija, mi esposa, mi niña, mi mamá, mi vecino, el señor que está pidiendo limosna afuera, que la persona que está dirigiendo el parlamento y todas estas personas que manejan el carro, el que me trae las víveres a casa, el que lleva la leche a venderla en las tiendas, todos estos seres humanos, digamos, son iguales a mí. Entonces, una falta de reverencia hacia su propio cuerpo por la falta de conocimiento, ¿no? O reverencia a Dios y a la naturaleza misma. Entonces, esto pues son problemas asociados con esta condición. Impaciencia, porque bajo estas condiciones el cerebro se pone en estado de alerta, igual como si tuviera, digamos, un león al frente, ¿no? Entonces el tiempo es esencial. No tengo 5 minutos, no tengo 1 minuto, no tengo ni siquiera 20 segundos. Entonces el cerebro trata inmediatamente de contabilizar todo el tiempo que tengo disponible para poder salvar mi vida, ¿no? Claro, en esta ocasión no es peligro, no es, simplemente es psicológico, pensamientos. Entonces hay impaciencia con los demás, aún hasta con nosotros mismos. El estado emocional dependerá de lo que otros piensen o digan de usted. Esto, digamos, es interesante, ¿okay? Si yo me siento bien solamente si todos hablan bien de mí, ¿sí? O todos piensan bien de mí. Entonces, si esta es una situación, digamos, que me da un indicativo de que ando con problemas serios. Porque si mi estado emocional depende de otros, significa que hay una gran cantidad de inseguridad, una gran cantidad de temores que he creado, y hay tal vez, probablemente, una gran cantidad de sentimientos de culpabilidad internamente. Y claro, pues es muy probable que sí, porque el ego, digamos, oculta que utilizamos estas condiciones para crear nuevos circuitos, y lo que hemos creado es simplemente circuitos basados en estas condiciones. Okay. Vamos a ver, digamos, qué ocurre cuando algo pasa fuera de nosotros mismos. Entonces, hay un evento, un episodio o contraste. Si alguien hace algo, la respuesta a los contrastes y episodios que se presentan serán en esta forma. Entonces tenemos un nuevo evento. El cerebro referirá el mundo exterior como referencia, porque como no hay seguridad personal, porque desconozco mi naturaleza divina, entonces no sé quién soy realmente. Sí, pienso que soy únicamente este cuerpo físico y pienso que todas las condiciones aquí en este cuerpo tienen que ser resueltas con cosas externas. Entonces, si yo estoy bajo esta condición, alguien cometió un error, algo ocurre. Mis sentidos inmediatamente, digamos, proyectan el mundo exterior como referencia. Ahora, los sentidos mandarán mensajes a mis circuitos neurales. Ya hablamos, digamos, definimos bien cómo esto es creado. Ahora, la información que he registrado en mi ego, lo tengo por todos lados del cerebro, se conectará y se usará como punto de referencia esto para responder a tal evento. Entonces, esto es lo que ocurre. El ego, que no es una persona ni es una segunda personalidad,
es distribución de información en circuitos neurales que crean, digamos, disturbios, turbulencia. Lo utilizamos como herramienta para no reparar y reconciliar cosas viejas. Pero definitivamente, digamos, es una herramienta muy destructiva. Entonces va a generar problemas. Ahora, afortunadamente, cambios son posibles, debido a que hay plasticidad. Hablamos de axón, ¿no? Hablamos de estas extensiones. Es interesante, cuando hay plasticidad y el cambio ocurre, la estructura del cerebro cambia. Entonces, si estas neuronas tienen información en referencia, digamos, a, creo que sea algo absurdo, ¿no? Mi mamá no me quiere. Entonces yo repito esa información, mientras más repito, más neuronas se voy reclutando, se guarda información, y estas neuronas aumentan el número de dendritas para facilitar la conexión a nuevas neuronas que voy a reclutar mañana o una semana más tarde, porque voy a ver a mi mamá otra vez, o me voy a acordar de ella, y voy a seguir repitiendo el mismo tipo de información absurda. Entonces, esto, digamos, científicamente está demostrado, cuando hay cambios en el individuo, estas dendritas comienzan a desaparecer. Porque estas son extensiones hechas de químicos nada más. Entonces, estas extensiones desaparecen, y si hay conexiones que van a iniciarse en algún momento, una vez que desaparece, digamos que todo esto desaparece, que tiene que ver con lo que pienso de mamá. Ya desaparecen estas dendritas, porque en verdad se desaparecen. Se llama esto pruning, le llaman en neurociencia. Pruning como cuando usted va cortando las ramas de un árbol, ¿no? Unas ramas que no necesita. Entonces, a medida que, digamos, se inician los cambios necesarios en el individuo, se puede notar en la estructura cambios que hay. Y hay muchas áreas, digamos, en el cerebro del individuo, en las dendritas, que desaparecen. La neurona sigue allí, la información sigue allí, pero no va a tener ningún efecto. Es decir, si yo he hecho los cambios respectivos y mañana viene mi mamá y mi hermano habla mal de ella, entonces ya no tiene un efecto. Ya no hay ni una manera de poder reconectar, digamos, esta nueva información que yo he escuchado, porque todas estas dendritas donde tengo la información de que mi mamá no me quiere, han desaparecido. Ahora, ¿yo puedo reiniciarla? Claro. Comienzo a integrar otra vez pensamientos corrosivos, y después de un tiempo, tengo miles y miles de neuronas otra vez, entonces esto comienza a crecer nuevamente. Entonces las dendritas crecen otra vez para facilitar, digamos, la conexión y circuitos y mapeos neurales. Entonces, como pueden ver, digamos, plasticidad es algo del cerebro. Ahora quiero, digamos, aclarar algo. El cerebro solamente es un órgano. Contiene una gran cantidad de neuronas, diferentes tipos de regiones, y hay químicos que se producen en todos lados, hay extensiones, y hay una gran cantidad de información, digamos, y memoria que se origina, se guarda, digamos. Pero el origen de todo no es en el cerebro, ¿no? El origen lo iniciamos nosotros, usted y yo, con los pensamientos. Vamos a equivocarnos definitivamente. Pero afortunadamente el cuerpo tiene, digamos, una serie de mecanismos que inducen a que químicos se produzcan para que yo me sienta mal. No hay nada malo que sienta culpable, que hay un sentimiento, digamos, de remorso, y esto induce, digamos, a reflexionar y hacer los cambios para yo poder reconciliar, digamos, estos pensamientos absurdos que inicié. Ahora, si no los inicio, entonces, estos cambios, entonces voy, digamos, a utilizar herramientas que son muy destructivas, que comienzan a generar, digamos, una fantasía, digamos, de quién soy, y realmente la referencia es incorrecta. ¿Okay? Vamos a ver, digamos, por qué no podemos cambiar. Porque todos podemos cambiar. Aquí hay algunas excusas. No puedo cambiar. Eso otra vez es una idea que se convierte en una creencia con lo cual se inician circuitos. Todas estas son ideas, nada más pensamientos. Mi sufrimiento terminará cuando la otra persona cambie. Otra idea. Se registra en el cerebro, lo conectamos y voilà. O mi personalidad genética, un pensamiento, una idea de conocimiento, digamos, obsoleto, que no es real, ¿no? O mis acciones son el resultado del ambiente en que crecí. Sí, la idea de que todas las condiciones del ambiente socioeconómico determinan mi personalidad es incorrecta. Esta era información que se originó hace unos
30 y 40 años atrás, que ahora, digamos, no es reconocida como verdadera. Entonces, porque aun cuando haya condiciones en el ambiente en que crecemos, algunas personas, condiciones más difíciles que otras, digamos, el cerebro, digamos, tiene la habilidad de poder originar sus propios pensamientos, aceptar sus propios pensamientos, debido a la producción hormonal que tenemos nosotros, y ya sea testosterona en el hombre o estrógeno en la mujer, digamos, estos hormonas viajan al cerebro y ayudan a estructurar información digamos, a remover algunas de estas información que tal vez recibimos de jóvenes, ¿no? Otra idea, no puedo dar amor porque tal vez tal o cual persona me rompió el corazón, ¿no? O mi papá nunca me abrazó y por eso yo no puedo darlo. Esto tampoco es real. Que la idea, digamos, de las condiciones de orden cognitivas inician, digamos, actividades que pueden suprimir la producción de serotonina o dopamina o oxitoxina o endorfinas o opioides que me ayudan a poder sentirme conectado a otros. Pero esto va a depender de mis pensamientos. ¿Cuál es el significado que le doy, no? Si pienso que mi hijo es flojo, está, y lo repito, entonces mi cerebro no va a producir serotonina para conectarme con él. Entonces, o si yo pienso que mi hija no me respeta, o mi esposa no me ama, o mi esposa esto, o nadie me entiende, entonces todo esto, digamos, origina un desbalance en la producción de químicos que van a hacer que yo pueda amar. Y es totalmente independiente, digamos, del comportamiento de otros. A menos que ya hay, digamos, conformación de circuitos y mapas que producen, digamos, incoherencia y producen disturbios, digamos, en la mente. Otra creencia, el mundo es peligroso. Yo he escuchado eso mucho. No viajes a México, no vayas a Michoacán, no vayas a Tijuana, no vayas allá, no vayas a Chicago, no vayas a New York. Estas nada más son ideas que el ser humano lo repite. Definitivamente el peligro. El porcentaje de personas envueltas en problemas serios es muy pequeño, considerado, digamos, la gran cantidad de personas que tienen, digamos, su enfoque en lo que es correcto. Otra idea, hay que protegerse porque si te descuidas, otros tomarán ventaja de ti. Naturalmente, comience a pensar de esta manera y va a ver cómo usted encuentra todos los problemas y todos los que van a tomar ventaja de usted. Porque el pensamiento induce a comportamientos que nos lleva, digamos, a crear una condición y un ambiente, y el medio ambiente que creamos, digamos, sostiene los pensamientos que estamos creando. Otra, estoy enfermo porque a mí me tocó el número premiado. ¿Sí? Es otra creencia nada más. O yo soy así. O hay mucha injusticia en este mundo. ¿Sí? Esta, digamos, definitivamente parte de esto es verdad, hay injusticia, digamos. Pero aún en medio del caos que hay, todo este planeta funciona de una manera con orden. Porque inclusive, digamos, planetas y galaxias y todo lo que existe, digamos, va a haber, digamos, cierto tipo de caos. Este caos, digamos, afortunadamente, es consolidado, digamos, y orden hay en todos los planetas, y todos giramos en manera secuencial, y digamos, si las galaxias se mueven en su propio orden, y todos los sistemas solares y estrellas y constelaciones, digamos, trabajan en orden. Lo mismo es, digamos, con lo que observamos. Si usted va, por ejemplo, a New York, a Central Park, váyase usted a Central Park a las 9 de la mañana. Y usted va a encontrar miles y miles y miles de personas. Obsérvelas. Y hay un caos, parece un caos. Si usted, digamos, ve desde fuera, usted dice esto es un caos. Pero ¿sabe qué? Todas las personas saben dónde ir. Y todas llegan a su trabajo, a sus casas, a las escuelas, a las universidades, o a lugares de destino. Hay un orden en medio de todo lo que parece caos. Entonces, ciertamente, digamos, hay situaciones que ocurren, digamos, hay personas que toman malas decisiones, hay otros, digamos, que se envuelven en crímenes, pero cuando hablamos, digamos, del número de personas envueltas, digamos, en todas este tipo de comportamientos, el número es muy poco. Inclusive en las guerras. Somos 8 billones de habitantes. Estadísticas, digamos, indican que aproximadamente de los 8 billones, que hay como unas 600.000 personas nomás en todo el planeta que están envueltos en crímenes, narcotráficos, guerras. ¿Okay?
El resto del mundo, digamos, está lleno de gente que desea progresar, superarse, digamos, tratar de integrarse a la comunidad, criar hijos, bendecir a sus hijos, trabajar, estudiar, aprender, divertirse, digamos. La mayor parte del mundo y las personas, digamos, tienen esta dirección. Entonces, vamos a ver, digamos, la correlación de información que se ha creado y grabado en nuestro cerebro durante el transcurso de nuestra vida. ¿Okay? Si esta está basada en principios correctos de compasión, empatía y amor, entonces esto induce a un comportamiento que genera paz interna, tranquilidad, un sentido de respeto hacia otros, el conocimiento de nuestra naturaleza divina y el reconocimiento de cada ser humano con los mismos atributos. Humildad va a haber, digamos, aun cuando sepamos que tenemos mucha capacidad y que hay un potencial increíble en mí mismo y en usted. Y aparte de eso, deseo contribuir y una clara idea de nuestra misión aquí en la Tierra. Lo contrario a esto, digamos, solo trae sentimientos y emociones opuestas, limitaciones en nuestra vida, enfermedades físicas, daños en la glándula pineal, problemas potencialmente en el sueño, problemas en la reparación, en algunos casos dolores, digamos, crónicos. En otras ocasiones vamos a ver alguna otra condición que nos mantiene, digamos, un desbalance químico en el cerebro. Entonces, todo esto, digamos, puede ser revertido. Afortunadamente, el cuerpo puede curarse. Con esto yo voy a concluir mi presentación. Quisiera invitar a aquellos que deseen saber qué pueden hacer para continuar, digamos, mejorando sus vidas. Por favor, comuníquese con el médico, el terapista o el distribuidor que lo invitó. Hay una hoja de evaluación que podría llenar. Podemos, basado en esa hoja de evaluación, indicarles, digamos, cuál sería, digamos, una buena propuesta para ayudarlos a salir, digamos, de sus condiciones. Gracias por participar en esta sesión. Ojalá que haya habido algo de aprendizaje. Quiero nomás indicarles que nuestro cuerpo es como un río de información que se mueve, hormonas, químicos, nutrientes que viajan por el plasma sanguíneo, químicos que salen y entran, energía, digamos, en manera de carbohidratos, en manera, digamos, de proteínas, en manera de lípidos. Todas estas información y energía dependen mucho, digamos, de la calidad de sus pensamientos. La energía va dirigida donde su foco, el enfoque suyo está, donde los circuitos neurales que ha creado, de pensamientos racionales o pensamientos irracionales, donde está el enfoque. Y luego, digamos, las intenciones que usted tiene es lo que determina, digamos, cómo se usa la información que está ya en el cuerpo. Cómo se usa la energía y la información depende de usted. Y está totalmente independiente de lo que otros hagan, digan, las condiciones del tiempo o lo que está pasando en el país. Muchas gracias. Dejo abierto para alguna pregunta que haya al concluir esta presentación. Doctor Renato, creo que tú tienes una pregunta, ¿no? Te veo ahí en tu dash. Sí, tengo aquí dos preguntas. Una de ellas es que la persona que me escribe dice que no alcanzó a entender si nosotros mismos nos estamos limitando y separando de lo que usted comentó como si fuéramos una persona divina. Sí, lo que quise indicar es que toda esta conformación, voy a hablar de la parte fisiológica para que entendamos, que no quiero ser esotérico de ninguna manera, digamos, quiero dentro de mi propia, digamos, entendimiento, ¿ok? Quiero separar, digamos, la parte fisiológica por un minuto nomás. El cerebro es un órgano que registra información. Lo que pensamos nosotros, no es el cerebro, digamos, se graba en el cerebro y se crean circuitos neurales. Este cerebro y el cuerpo simplemente nos facilita la oportunidad de aprender aquí mientras estamos en la Tierra. Simplemente es un instrumento que nos facilita, digamos, y nos da la experiencia. Gracias, digamos, a todo este tipo de conformación fisiológica y química, podemos saber a qué sabe el chocolate, ¿okay? Podemos caminar, podemos aprender. Parece que la vida es nada más que un sueño y un olvido de
de una vida premortal, ¿no? Que no voy a entrar ahorita en la parte espiritual, ¿no? Pero estamos para aprender. Y toda la conformación, como indiqué previamente, anatómica, fisiológica, digamos, y química, nos provee oportunidades. Y también la Tierra, tal como es, nos provee oportunidades. Y aún el contraste que haya, debido a los errores que cometen otros, nos brinda la oportunidad a nosotros a poder reflexionar, a poder hacer los cambios que tengamos que hacer. Porque si yo entiendo que hay, por ejemplo, personas en el borde del país, madres que son separadas de sus hijos por decisiones incorrectas políticas, entonces definitivamente hay contraste, hay decisiones incorrectas del ser humano que tienen posiciones de poder. Pero entonces esto, si yo puedo entender bien, esto puede hacerme reflexionar y considerar, digamos, hacer algo para ayudar a la gente en el borde. Si en vez de, digamos, atacar y destruir, digamos, a otros seres humanos que están equivocados, que yo me enfoco en ayudar. Entonces, como puede ver, el contraste que hay al frente mío puede, digamos, ayudarme a mí, si yo, digamos, estoy en orden en mi mente, a poder mejorar mi vida. Porque el momento que yo extienda mi mano hacia esos niños o esas madres que se separan, entonces yo crezco como ser humano. Y la experiencia que voy pasando en la vida me da la oportunidad de contribuir. Entonces, esto puede ocurrir en casa también. Mi hijo cometió un error. El error que él comete, digamos, que fue decisión de él, puede ayudarme a mí a reflexionar en cuanto a qué cambios tengo que hacer. En vez de, digamos, enfocarme en pensar en el error de mi hijo y cómo manipularlo y cómo cambiarlo y cómo guardarlo en un closet para que nunca más cometa el error, en vez de hacer eso, digamos, yo integro pensamientos y reflexión sin estar echando pensamientos de culpabilidad y sentimientos de remordimientos y de, digamos, vergüenza por la acción de mi hijo. Si eso ocurre, entonces usted ya anda mal. Entonces, sin eso, simplemente reflexiono para saber qué puedo yo mejorar. Porque seguramente este contraste va a inducir un estímulo en mi mente para yo poder observar, porque tal vez hay algo mal que he hecho como padre. Tal vez estoy trabajando demasiado, o tal vez estoy en mi mente pensando en el dinero que no tengo todo el tiempo, o tal vez estoy pensando en que mi esposa no me quiere todo el día, o que mi hija no me respeta, o que mi vecino quiere botar en el trabajo. Entonces, esto me da la oportunidad. Aquí tengo otra pregunta, dice, si los pensamientos negativos vienen desde el vientre, ¿cómo puedo hacer para separarlos? Que ocurra y cada situación que ocurra va usted a ver una oportunidad para crecer. No importa cuánto sea el contraste, no importa cuán difícil sea la situación, si estamos preparados y no hay el ego, digamos, fundamentando y dirigiendo, digamos, mis pensamientos, entonces yo puedo, digamos, crear un mundo mejor. Entender la misión mía aquí en la Tierra. Yo puedo también tratar de saber cuáles son los talentos que tengo. ¿Cómo puedo usar de la mejor manera posible? Entonces esto va a convertirme en una mejor persona y yo creo que eventualmente aprenderé cuál es realmente mi naturaleza y la naturaleza de los demás y puedo contribuir a haber aprendido. El estado biológico del ego es un mal funcionamiento del sistema hormonal. Pues nuevamente quiero repetir para todos que por favor no pongan el ego como un individuo que está en un lugar en el cerebro, ¿no? Simplemente es distribución de información que realmente esta anatomía, esta estructura, estos químicos que el cerebro tiene son solamente diseñados para ayudarnos a memorizar información que nos va a servir mientras avanzamos en el aprendizaje en la Tierra.
porque es como se dice, es un día a la vez, ¿no? Estamos aprendiendo, digamos, en un día y mañana es otro aprendizaje y mañana tenemos que explorar. Entonces, esta información que no solamente está en el cerebro, pero también está distribuida en el cuerpo humano. Entonces, la información, digamos, son mensajes, cambios en expresión genética. Y se va, digamos, a expresar en diferentes formas, de acuerdo al individuo, que, como dije antes, inflamación, retención de agua, colitis, gastritis, dolores de cabeza, digamos, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas en el sueño, falta de energía. Entonces, hay una variabilidad de expresiones fisiológicas que se van a ver en el cuerpo. Entonces, yo les recomiendo que observen, digamos, porque el cuerpo se va a expresarse también frente a estas condiciones colectivas. O alguien me dice que le dé un ejemplo del ego. Ok, bueno, aquí voy a un ejemplo. Vamos a ver. Usemos el mismo ejemplo. Okay, vamos a decir que tengo madres que están siendo separadas en el borde por una situación migratoria. Entonces, yo veo la injusticia y naturalmente se me va a aprender el mecanismo de estrés, porque sé que esto es incorrecto. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a manejarme en tomar la decisión correcta frente a este evento que hay al frente mío? Que yo puedo hacer, yo veo el objeto, la situación que está pasando, que es fuera de mi cuerpo, ¿sí? Las madres y los niños separados. Veo las condiciones políticas y migratorias y veo todo lo demás. ¿Okay? Entonces ahora, lo que puedo hacer es esto, ¿no? Yo puedo mirar y observar, lo que observo me manda mensajes al cuerpo y al cerebro primero. Entonces, mi cerebro va a conectarme a mi información previa. Yo puedo hacer que de esta situación que fue incorrecta por decisiones incorrectas tomadas por otros, puedo hacer de esto algo que me beneficie, que en una manera, digamos, en mi propia carácter, en mi personalidad, y me enfoco en ayudar. Ahora, por otro lado, yo puedo también dejar que el ego maneje esta situación. Y entonces este contraste lo voy a manejar tal vez porque yo tengo celos, ¿sí? Celos que he creado porque comienzo, digamos, a enfocarme en los individuos políticos y tal vez el celo o mi mente comparativa puede hacer que yo inicie ataques contra todas estas personas y entonces ahí, pues así es como el ego funciona. ¿Sí? Entonces, pero si este no es el caso, entonces yo veo el problema, viene, digamos, a través de mis sentidos a mi cerebro. Se prende el mecanismo de estrés. E inmediatamente yo refiero toda esta situación, la refiero a mi naturaleza divina. Entonces mi enfoque es en mi naturaleza divina, en vez de en el ego y la información absurda que yo digamos, puse en la mente. Entonces, al referir a mi naturaleza divina, entonces hay compasión, hay empatía, hay amor, hay al mismo tiempo que fortaleza, también humildad. Y entonces tomo acción, digamos, en buscar una manera de ayudar a estas personas. Y si me gusta, digamos, intervenir en la política o ayudar a la comunidad, entonces participo, digamos, en crear comunidades que puedan apoyar, digamos, a que leyes cambien. ¿Okay? Sin crear, digamos, sentimientos de aversión, ni sentimientos de celo, ni sentimientos de destrucción hacia otros. Okay. Aquí hay un ejemplo. Alguien me escribió, ¿no? Dice, yo tengo un problema con mi esposo. Dice, mi esposo ya me ha dicho que quiere dejarme en algunas ocasiones. Y dice, yo tengo muchos temores, pero también muchos enojos. Dice, ahora me doy cuenta que gran parte de la situación que he pasado tiene que ver con mi comportamiento. Pero ¿por qué razón no lo vi en el pasado? Dice. Muy bien, esa es una buena pregunta. Cuando andamos bajo estrés,
y dirigimos nuestra vida únicamente bajo estas reacciones creadas, digamos, por estas conexiones neurales, nos volvemos menos inteligentes. Sí, la habilidad de poder conectar diferentes regiones del cerebro, digamos, se incapacita, porque bajo estas hormonas de estrés va a haber contracción de arterias que van a disminuir la cantidad de nutrientes al área neocortex. Entonces, actuamos de una manera, digamos, emocional, y si actuamos de una manera emocional nada más, podemos meter el pie y decir lo que es incorrecto o pensar lo que es incorrecto, porque no hay inteligencia. A ese nivel ya no hay inteligencia casi. Y no es porque el ser humano no es inteligente, esto puede pasar bajo cualquier circunstancia, donde nuestra vida es dirigida nada más por esto, ¿no? Yo tengo que poner mi punto de vista. Entonces estoy convencido de que mi punto de vista es más importante, porque eso es el ego, ¿no? Más importante que la relación con mi esposa o mi esposo. Entonces ese es mi punto de vista. Y voy a trabajar silenciosa o verbalmente, digamos, para que esto se aclare. Que esto me hace probablemente, digamos, mucho más inteligente, importante que mi esposa. Y literalmente esto es falso. Entonces el ego es nada más que una fantasía. Creamos, digamos, esta fantasía que genera daños, porque realmente no somos ni esa persona. Somos seres divinos que vinimos a tener experiencias espirituales. No es al revés. No somos seres materiales que vinimos a tener experiencias espirituales de vez en cuando. Somos seres espirituales, perdón, que vinimos a tener experiencias terrenales. Entonces ya somos seres llenos de todas estas características, digamos, que son divinas. Vinimos a tener experiencias espirituales, este cuerpo es nuevo, hay que enseñarle al cerebro, nosotros mismos, el cerebro le decimos qué grabamos, qué no grabamos. Y esto tiene plasticidad y podemos cambiarlo en cualquier momento. El momento que estemos dispuestos a someternos y hacer los cambios para reconciliar todas aquellas información que hemos estado sosteniendo, manteniendo, digamos, y repitiendo en nuestra mente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en su caso, reparar mi daño, yo me enfoco en mí nada más. Me enfoco en hacer los cambios, en observar mis comportamientos. Hay terapias cognitivas para aquellos que no son pacientes de nuestros médicos de fitoterapia o terapistas o no son, digamos, clientes de nuestras plataformas. Les quiero indicar, hay terapias cognitivas. Si la persona sigue, digamos, las enseñanzas y las técnicas que le enseñamos, usted puede, digamos, hacer una transformación en su vida. Y esto puede, digamos, ser mucho beneficioso, no solamente para su parte física, pero para su vida emocional y espiritual. Le puede costar, digamos, su matrimonio. El vivir basado, digamos, donde el ego, digamos, está como parte, digamos, de nuestra vida diaria. Y cuando hay un ego, siempre el enfoque es en la otra persona. Por ejemplo, usted puede estar observando y puede estar pensando en su esposo, que tal vez él es el que tiene que escuchar esto, que él es el que tiene que cambiar, porque eso hace, digamos, el ego. O sea, la otra persona tiene que cambiar para yo ser feliz. Eso es egoísmo, ¿no? Sí. Cuando realmente, digamos, el enfoque debe ser en yo cambio, tomo responsabilidad completa sobre mi situación física, sobre mi situación emocional, sobre mi condición espiritual, y entonces yo inicio los cambios, porque yo fui el que creé todo este contraste interno, esta turbulencia. Porque nadie puede crearme emociones fuertes y sufrimiento. Ese es trabajo hecho por mí mismo, por la calidad de los pensamientos que tengo, por toda la estructura neural que hago. Y esto puede modificarse, afortunadamente, ¿no? Y igualmente el cuerpo puede curarse. Renato, ¿alguna pregunta más de tu lado? Sí, doctor. Aquí comenta una persona que, si bien no quiere entrar en la parte espiritual o de religión o cristiana, ¿por qué dice que tiene miedo esta persona cuando percibe que hay como una sensación de que le hace el bien o le hace el mal? Como que una voz le habla el bien. A ver, déjenle entiendo. Como que una persona le habla con el bien o que una persona le habla con el mal. Muy buena pregunta. Sí, esta es una pregunta muy interesante. En el área de la neuropsicología,
y la neurociencia. Todavía, digamos, no está bien descrito, pero yo le voy a hablar, digamos, de lo que entiendo. Que yo voy a ser un poquito filósofo espiritual y también científico en toda esta, digamos, el resumen que voy a dar de esto. Que usted y yo, y todos los que estamos en la Tierra, vamos a estar expuestos, y en cada cosa que nos exponemos hay opciones, elección que hacer. Entonces, yo, digamos aquí, estoy casado y viajo y estoy en un hotel. Y entonces me siento allí y de repente prendo la televisión. Entonces va a haber la opción de prender, digamos, y ver un canal pornográfico o de no prenderlo. Entonces, yo puedo tomar café o no tomar café. Puedo tomarme una soda o no tomarme una soda. Puedo insultar al hombre que está al lado mío o responder con insulto a alguien que me insultó. Entonces, esa es una elección personal. Todos nosotros, digamos, frente a cualquier evento va a haber una elección que hacer. Y esto es divino también, porque nos permite a nosotros crecer. Yo creo que ni Dios tiene, digamos, el deseo de intervenir con nuestras decisiones. Esto es cada individuo. Ahora, vamos a cometer error cuando se presente una decisión. Y si cometemos el error, ya hablamos de lo que podemos hacer. Y si no lo hacemos, ya hablamos de lo que va a pasar. Entonces, si estas posibilidades, digamos, son innumerables. Yo puedo, como dije, ir a trabajar o no ir a trabajar. Puedo mentir o no mentir. Puedo decidir hacer esta presentación o no darla. Puedo juzgarlo a usted o no juzgarlo. Entonces, esta opción que se presenta no es una conversación, no es un diálogo en la mente. Es simplemente no hay conversaciones. Estoy al frente del televisor y ahí está la opción. Entonces yo elijo si decido ver pornografía o elijo no verla. Esta es mi decisión. Nadie puede, digamos, influenciarme. Ni el canal que está al frente mío, ni la persona que me quiere inducir, ni la historia del pasado de mi vida. Yo elijo cada momento. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahora yo puedo, frente a esa elección que hay al frente mío, yo puedo decidir, tal vez elegir, ver pornografía. Entonces, si elijo ver pornografía, yo tengo que generar unos diálogos, conversaciones en la mente. Porque no, nadie me está viendo. O no hago daño a nadie. O es mi cuerpo. O puedo decir, bueno, pues aquí nadie me conoce en esta ciudad. O puedo, digamos, decir, necesito, digamos, hacer esto. Entonces hay una innumerable cantidad de posibilidades dentro de mis pensamientos para yo, digamos, justificar mi acción. Entonces lo que estoy haciendo es nada más justificándolo. Entonces, de ahí viene, digamos, la acción que tome, ¿no? Naturalmente, una vez que me convenzo de esto, digamos, mi cerebro va produciendo químicos naturalmente, circuitos neurales se inician, ya saben lo demás. El cuerpo, digamos, produce los estímulos y voilà, estoy viendo pornografía. ¿Okay? Y este es el mismo proceso en cualquier situación. ¿No? Estoy con mi esposa hace un comentario y yo decido juzgar o no juzgar. Si yo decido pelearle o no pelearle, yo decido resentirme o no resentirme. Que yo decido verla a ella como un ser divino o decido verla como alguien que no sabe amar, no entiende, nunca va a cambiar, no conoce, es dura. Entonces, esta es mi elección. Y eso yo lo grabo en mi mente. No es la acción de mi esposa la que inicia eso. Que mi esposa simplemente está respondiendo a sus propias actividades cognitivas y está aprendiendo. Y naturalmente, digamos, puede haber una gran cantidad de daños que hemos hecho juntos y tal vez estamos a un punto donde estamos ya pues teniendo resentimientos elevados, ¿no? Pero siempre yo voy a elegir. O sea, independiente de cuál es el estado, digamos, emocional, la condición en la relación, yo voy a elegir. Si nadie puede, digamos, manejar mi elección. La idea de que es mi esposa la que me crea estos sentimientos y me crea este sufrimiento, digamos, eso no es real. Que todo es generado en la mente nuestra. Y si yo tengo etiquetas contra mi esposa, digamos, yo puedo crear muchas conversaciones. Esta mente analítica, por eso la razón es que la solución de nuestros problemas
físicos, emocionales, no son resueltos así. Que la solución, digamos, de esta es espiritual. ¿Sí? Yo no puedo usar nada más mi cerebro y la información del subconsciente y todos mis procesos, digamos, y sistemas neurales para resolver un problema. No lo puedo. No puedo con pensamientos nada más. Yo no puedo con pensamientos positivos nada más cambiar mi vida, ¿no? Aunque es bueno tener pensamientos positivos, pero también eso me puede crear estrés eventualmente. Entonces yo tengo que traer, digamos, la parte importante, digamos, dentro del contexto en los cambios. Y esto es algo que enseñamos a todos, digamos, nuestros pacientes, ¿no? Cómo iniciar los cambios. Porque sin esta parte, que es la integración, digamos, de su vida divina y su naturaleza al cuerpo que ahora usted tiene y yo tenemos. Y el trabajo, digamos, es constante. Entonces tenemos que ir continuamente, digamos, un poco aquí, otro poco allá aprendiendo, hasta que finalmente, digamos, tengamos el control. ¿Okay? Eso no significa que vamos a ser felices todo un día, ¿no? Porque mañana va a haber otro contraste y vamos a aprender algo nuevo. Renato, creo que voy a tomarlo. Otra pregunta, doctor. La persona me dice que no le queda muy claro, si puede ser un poco más específico, por qué la situación de que no, de que si tiene, por ejemplo, escasez, es parte de esto. Si tiene pensamientos de pobreza, es parte de esto. Ok, ya vamos a hablar de eso. Okay. Digamos que yo, tú eres mi papá, Renato, y tú siempre dices, no hay dinero, no alcanza, ¿no? Ahora yo como joven, yo tengo que determinar si yo entretengo los mismos pensamientos. Entonces, si yo, vamos a decir que yo entretengo los mismos pensamientos, y yo, pues de adulto, comienzo a pensar que el dinero no alcanza, entonces voy creando circuitos neurales. Entonces, esto induce a comportamientos. Todo lo que entretengo va a inducirme a comportamientos. Entonces, si yo pienso que el dinero no alcanza y que no hay suficiente, entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener estrés porque el dinero está conectado a cada aspecto de mi vida, ¿no? En mi vida familiar, con mis hijos y todo lo demás, que con alimentación, digamos, transporte. Entonces, si yo pienso que el dinero no alcanza, se va a prender el mecanismo de estrés. Si se prende el mecanismo de estrés, voy a tener menos dopamina. Dopamina es un químico que me hace sentir motivado. Entonces, si yo trabajo en una compañía y ando, digamos, con bajos niveles de dopamina, entonces mi contribución a la empresa no va a ser tan buena. Mis pensamientos, digamos, aunque no tengan nada contra la empresa, digamos, en cuanto al dinero, me va a sentir que no soy útil, que no soy capaz, que nunca voy a tener éxito, que mi vida está destinada a no superarlo. Entonces, inconscientemente voy a tener comportamientos. No hay suficiente energía para poder trabajar bien. El sistema hormonal se desbalancea y comienzo a ser menos eficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay menos eficiencia, hay menos creatividad. Entonces, el momento que esa empresa decide que quiere cambiar personal o decide que va a reducir el personal, la primera persona que se va a ir va a ser yo. No es porque soy malo, ni tal vez no sepa mi trabajo. El problema es que si el jefe quiere decidir entre cuáles se quedan, van a decidir aquellos que tienen un mejor balance, digamos, en estamina, un mejor balance de químicos en el cuerpo. Claro, los jefes no saben mucho digamos, de la parte fisiológica, pero se siente porque uno ve, digamos, la manera como el trabajo lo desarrolla la persona. Entonces, esto es el resultado de estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que todas estas condiciones van a llevarme a un comportamiento que va a crear mi ambiente, y esto, naturalmente, si me despiden, me va a afectar financieramente, o si me quitan las horas, o tal vez si resulta que no tengo, digamos, un balance de químicos en el cerebro, porque siempre pienso que soy pobre, que no alcanza. En mi mente está, digamos, constantemente el hecho de que hay temores por dinero, digamos, no sé si voy a pagar la cuenta en un año, si mi hijo va a ir a la escuela o no, y tengo todo esto dando la vuelta en la mente. Entonces, esto me va a generar una serie de contrastes y problemas que van a afectar hasta mi relación familiar.
van a afectar mi relación con mi esposa, van a crear, digamos, algunas otras condiciones que probablemente, digamos, induzcan también el comportamiento y un ambiente en mi vida personal. Ya no tengo más preguntas de este lado, doctor. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ojalá que esta información nuevamente haya sido de valor. Les quiero indicar, digamos, que afortunadamente estos cambios son posibles. Les quiero traerle un ejemplo. Y es muy interesante, digamos, todo esto. Esto para concluir, digamos, con la presentación. Naturalmente yo hacía muchas de estas cosas que estamos compartiendo, yo las hacía. Afortunadamente ya no. Y qué paz interna que hay. Hace unos años atrás, recuerdo, digamos, todavía en el proceso de la transformación de mi hogar, de una condición detrimental a una condición, digamos, de romántica y de amistad y de tranquilidad. En el proceso, años atrás, digamos, todavía había, digamos, una serie de situaciones que se presentaban, ¿no?, en la relación, ya sea con mi hijo o ya sea con mi esposa. Y interesante, cuando usted ya refiere lo que observa a su naturaleza divina, cómo estas emociones, digamos, ya no manejan su vida. Y cómo rápidamente todas estas situaciones, digamos, y los cambios en el ambiente se inician. En el pasado, definitivamente yo hubiera tenido una situación similar y lo que hacía es inmediatamente veía el problema, si la que sea, mi esposa no me entiende o no me escucha o lo que sea, lo refería a mi ego y entonces mi ego, digamos, son químicos, son conexiones, va a referir otras basuras más y refería otras basuras más. Y dentro de este contexto yo pensaba que andaba bien. Y yo pensaba que yo estaba bien, mi esposa no estaba bien. Y entonces mire la fantasía que se produce. Y esto naturalmente induce, digamos, a uno tratar de mantener su opinión, ya sea verbal o callada. Y esto produce todos estos diálogos y todos estos problemas. Y qué cambio increíble, ¿no? El poder ver, digamos, cómo aún contrastes usted los puede manejar, digamos, de una manera tal que la paz va a mantenerla, digamos, continuamente y va a mantener también un sentimiento de tranquilidad y sentido de respeto hacia otros, independiente, digamos, de qué es el evento o el episodio o el tipo de comportamiento que hay en otros, porque usted reconoce que en esa persona, digamos, hay divinidad. Y usted ama a esa persona, independiente, digamos, de los errores. ¿Y sabe por qué amo a esta persona? Porque esa persona que usted ama es usted mismo, ¿sabe? Porque usted ve a través de esa persona, usted ve a usted mismo. Usted, digamos, siente lo que esa persona siente. Y al hacer eso, usted no hace juicios. Y muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy, recordando que las terapias cognitivas han cambiado de horario y de día. Se están dando ahora los días sábados 8 de la mañana tiempo de Utah, 9 de la mañana tiempo de Dallas y tiempo del centro de México. Si usted no ha recibido la invitación para estas terapias, por favor, comuníquese con la persona que le invitó a esta reunión. Los esperamos también el día de mañana, solo distribuidores. Recuerden, solo distribuidores mañana en curso de capacitación. Este será a 8 de la mañana, tiempo de Utah, 9 de la mañana, tiempo de Dallas y de México Centro. Y esto también es para todos los médicos y terapistas, digamos, que están utilizando las terapias de fitoterapias. Por favor, asistir también mañana, ¿no? Ok, y bueno, pues agradecer al doctor Ulises por estos temas tan profundos. De repente como que todavía nos falta ir conociendo más la terminología de lo que nos quiere decir para poder hacer uso o un entendimiento más claro. Yo sé que son
el doctor está muy elevado en su conocimiento y bueno, para las personas que me han escrito que se les ha hecho un poquito complejo, no se preocupen, esto es un proceso, con el tiempo el doctor va a volver a retomar estos temas y les va a poder ser de... Si ustedes nos siguen semana con semana, se van a dar cuenta que es fácil después hacer la interpretación de lo que nos acaba de comentar el doctor y sobre todo que hay que romper los paradigmas con los que siempre hemos nacido o con los que nacimos y con la formación o las creencias que a veces tenemos. Esto es de lo más actualizado, esto es lo más científico que se puede usted encontrar a nivel mundial y bueno, pues le agradecemos al doctor el tiempo que ha usado para esta preparación. Que pasen ustedes muy buenas noches. Gracias.